Hola, hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio en unos minutitos. Vamos a esperar que algunos se conecten. Recuerden que nuestro tema de hoy es educación en diabetes. Hola. Recuerden que si llego a voltear un poquito para acá o en este lado de aquí es porque tengo las preguntas y por aquí voy leyendo también las que nos van mandando. Entonces no crean que es porque soy grosera. Es porque necesito leer. A mí también se me va el avión. Y bueno, el día de hoy recuerden que vamos a tocar el tema de educación en diabetes. Y por eso me gustaría regalarles una introducción súper rápida sobre el panorama 2019-2020 que tiene Latinoamérica en este momento. Y bueno, como sabemos, la diabetes se puede dar principalmente por dos factores, sin embargo hay muchos más que en un ratito nuestra especialista nos lo va a platicar, que son principalmente porque el páncreas, que es el generador inicial de la insulina, pasa dos cosas, o deja de producirla o disminuye su producción. En este caso entonces podemos ver que hay una elevación de glucosa o de azúcar en sangre como la mayoría de nosotros lo conocemos y sucede que Latinoamérica ocupa los primeros lugares o el primer lugar a nivel mundial de esta enfermedad. Sin embargo, es Paraguay el que ocupa el 72% de sus habitantes, teniendo una muerte súbita no por diabetes sino por sus complicaciones. Entonces podemos ver que realmente esta patología es un problema de salud público donde al nutriólogo le cuesta muchísimo poder entrar en la cabeza del paciente y poderle explicar, porque estamos tan arraigados a nuestros mitos que es más fácil que le hagamos caso a alguien que nos recomienda incluso un té que hacerle caso a nuestro nutriólogo. Entonces, para el día de hoy tenemos una invitada que es nutrióloga, pero aparte tiene un diplomado en educación en diabetes. Eso quiere decir que es una experta en diabetes y ella nos va a hablar un poquito más extenso acerca de este tema. Entonces vamos a invitarla a que se una para que nos platique y nos resuelve todas las dudas que tenemos con respecto a este tema, que surgieron, hay unas bastante buenas. Y sin más preámbulos. Hola. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, ¿me escuchas bien? Ok, sí, todo perfecto. ¿Tú también me escuchas bien? Sí, perfecto. Ok, Pues es un gusto poder tenerte aquí. Yo quiero contarles que Ale y yo fuimos compañeras hace ya algunos ayeres. Íbamos en la poquitos secundaria. nada más. Sí, unos 2, 3 añitos. Y pues nos volvemos a reencontrar. Entonces estoy la verdad muy contenta de tenerte aquí. Y bueno, antes que nada me gustaría que nos platicaras sobre ti, sobre pues tus conocimientos. Sabemos que es nutrióloga, pero que nos platiques un poquito más de tu proceso como conocedora y dadora de educación en diabetes. Claro, Dani, bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a este live y pues me da mucho gusto poder estar aquí y pues encantada de poder compartir este tiempo con ustedes y pues espero poder resolver todas sus dudas. Y bien, como lo dice Dani, pues nosotros pues nos conocimos en la secundaria apenas hace unos años. Soy nutrióloga de formación. Tengo un diplomado en educador en diabetes. Realicé mi servicio social en el Instituto Nacional de Cardiología en la parte de investigación. Realicé investigación sobre sodio asociado con grelina y diversos estudios sobre sodio. Y pues también tengo una certificación en tratamiento para enfermedades con tiroides. Entonces, pues toda esta parte de endocrino me llama mucho la atención. Me apasiona bastante ayudar a las personas con diabetes. Me encanta ver cómo su proceso, esta transición desde el inicio en que los diagnostican, que están como súper asustados, sin saber qué hacer, sin conocer cómo es el panorama y el proceso en el que van aprendiendo y sobre todo pues los resultados positivos que tienen en su vida, ¿no? Me encanta leer bastante, pues escuchar música, como a todos creo que me gusta mucho viajar y pues soy Ale. Mucho gusto a todos y espero poder ayudarlos en todas sus dudas. Muy bien, Ale, pues bienvenida a este espacio nutriinclusivo que está hecho para eso,
para hablar un poquito, sí, ya sabes, nuestro fuerte es el síndrome de Down, pero como les dije, estos dos temas últimos van a ir muy enfocados a la familia y a todos. Entonces nos gustaría que que empezáramos con las preguntas. Claro que sí. Una de las más comunes, y yo creo que efectivamente como dices, cuando te dan el diagnóstico, tú dices, ¿quién de mi familia lo tiene? ¿Realmente la diabetes es 100% hereditaria o tiene otros factores? No es 100% hereditaria. Sí, claro, si tenemos carga genética directa de papá, mamá, abuelitos que padecen diabetes, desde luego que yo voy a tener más probabilidades de poder padecer diabetes. Sin embargo, tengo la capacidad de poder prevenirlo o incluso que no se aparezca a lo largo de mi vida o bien que se postergue como esta aparición de diabetes. Es más en función a lo que es el estilo de vida, principalmente. Claro, hay otros factores que pueden desarrollarlo. Para en este caso, pues, como sabemos, hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 sí es un tanto un poco más autoinmune y esta sí está un poquito más asociada a la genética. Y la tipo 2 sí está asociada a la genética, pero más al estilo de vida. Sabemos que también durante el embarazo, pues las mamás pueden estar como desarrollando diabetes. Hay unos medicamentos que pueden hacer que yo tenga diabetes, que pueda desarrollarlo. Así que 100% hereditaria, no, pero sí puede tener una predisposición. Perfecto. Ya para que se quiten esos miedos, por favor, porque sí fueron bastante las preguntas de, oye, ¿la pude haber heredado de mamá o de mi papá o Ajá, incluso de mi abuelo? sí. Otra de las cosas que les llama mucho la atención a los pacientes es, forzosamente tengo que dejar de comer y principalmente tengo que dejar la fruta y por qué. Justo ese también es como parte de lo que nos llega mucho a consulta. Llega mucho a consulta la parte porque si bien necesitamos como una educación en diabetes, como lo hemos mencionado a lo largo de este tiempo, pero también como para con los médicos. En muchas ocasiones les prohíben frutas, les prohíben gran infinidad de alimentos que, bueno, en el caso de las frutas, que lejos de prohibir lo que es la cantidad de azúcar que tiene, es como las propiedades de la fruta. Entonces, el plan que yo manejo con mis pacientes, con el que se debería tratar es conteo de carbohidratos, es decir, limitar o no limitarlo más que nada, perdón, sino controlar la cantidad de carbohidratos que van a ingerir los pacientes. Claro, pueden consumir, yo siempre les digo, todas el tipo de frutas. No hay alimentos prohibidos ni alimentos milagro o mágicos que puedan o disminuir la glucosa o erradicar como diabetes, ¿no? Entonces, controlar lo que son las porciones de carbohidratos, tanto de frutas, de cereales, de leguminosas y lácteos, es como parte de la clave. Pero aquí pues sí es muy importante acudir con lo que es un especialista, con un nutriólogo, para que te realice este recuento, para que te diga, te tocan tantas porciones de tantos alimentos y tú puedas elegirlos. Eso es por una parte. Por otro, como tú lo mencionas, no hay frutas prohibidas. La clave está en las porciones y en la frecuencia que yo lo haga, así como las combinaciones que yo realice. Desde luego que si yo me como una fruta solita, la glucosa va a elevarse demasiado porque en su mayor composición son carbohidratos o son fructosa. Entonces va a elevar inmediatamente rápido. Si yo lo combino con grasa o con fibra, o en este caso puede ser con proteína, esta glucosa no se va a elevar tanto y no me va a estar ocasionando estos picos que pues a la larga pues sí pueden ser un poquito contraproducentes, por así decirlo, por las complicaciones que tiene diabetes. Y por ejemplo, aquí con la fruta, ¿aplica esta regla? Yo la verdad es que no sé si siga muy en tendencia porque no la he estudiado ya más a estos tiempos, pero en aquellos momentos existía una regla que se llamaba, tienes hipoglucemia, aplica la de los 15 minutos, que es la fruta o el jugo de fruta solo 15 mililitros y 15 minutos después te tomas la glucosa. ¿Eso aplica todavía? Sí, justo así, es la regla de los 15 y eso aplica para hipoglucemias. Bueno, hipoglucemia es cuando se me baja la glucosa por menos de 70 miligramos por decilitro. Sin embargo, hay personas que a lo mejor con 80, 85 miligramos por decilitro ya comienzan a sentir como estos síntomas, así como hay otras que con 70 andan normales por la vida. Entonces, ¿qué va a suceder eso? Cuando yo me sienta mal, cuando tenga como algún síntoma, mareo, escalofrío, este tipo de síntomas característicos de una hipoglucemia,
debo tomarme la glucosa en el dedo, verificar qué cifra tengo. Si tengo menos de 70, debo ingerir 15 miligramos de carbohidratos. Puede ser una pieza de fruta, puede ser un medio vasito de jugo, puede ser media cucharadita de miel, algunos carbohidratos que sean de fácil absorción y asimilación. Dejo pasar 15 minutos como tú lo mencionas, Dani, y nuevamente me vuelvo a tomar la glucosa. Si esta glucosa sigue igual en 70 o menos, vuelvo a repetir este ejercicio de comer los 15 gramos y tomarla nuevamente a los 15 minutos. Si mi glucosa ya está por arriba de los 70, más o menos 90 es por lo regular que sube, ya puedo estar como sin tomar como esta parte de carbohidratos. Debo mantenerme hidratada durante este proceso, pero también debo adelantar, por así decirlo, por ejemplo, si esto sucede en la mañana, adelantar lo que es mi desayuno, o si es la comida, adelantar lo que es mi comida o mi colación, no dejarme sin comer, porque así como son fácil de asimilación, van a subir inmediatamente, pero también van a bajar rapidísimo. Entonces, sí es importante que realizar tu comida inmediatamente para que eso no suceda. Perfecto. Y ahora que mencionas esto de la toma de glucosa, no sé si te ha pasado que en consulta te llega un paciente que le dijo el doctor que se la tome todo el tiempo, 3 veces al día, todos los días. ¿Qué tan correcto es? Porque hasta cierto punto sé que llegan a perder la sensibilidad en los deditos. Entonces, realmente, ¿cuál es la forma correcta de llevar un monitoreo en caso de que el paciente ya viva con diabetes? Ok, sí, lo ideal, siempre que llegan a consulta, yo les dejo un pequeño formato en el que se van a tomar la glucosa durante diferentes tiempos del día. Es decir, se los pido todo en ayuno y, por ejemplo, un día te la vas a tomar 2 horas después de desayunar, al otro día antes de desayunar y así sucesivamente, para ir viendo más o menos cómo es el mecanismo de acción de lo que es la parte de su glucosa con lo que está comiendo. Entonces, principalmente, pues saber qué tipo de diabetes tiene. En segundo lugar, qué tipo de tratamiento tiene. De nada me va a servir si una persona que está con tratamiento farmacológico de pastillas, por así decirlo, que se lo tome 3 veces al día, porque justamente eso, van perdiendo sensibilidad y pues al inicio sí es muy doloroso. Entonces, eso es como de inicio. Sí, claro, tienen como tratamiento con insulina, ahí sí va a ser un poquito más estricto el control, porque en unas personas, dependiendo de las cifras de glucosa que tengan, van a ser la cantidad de unidades de insulina que se les va a inyectar. Entonces, en algunos casos sí, en otros no tanto, así, pero tampoco es como de 3 veces al día. Sí es muy frecuente, a lo mejor te digo que se lo tomen diario en ayuno para saber más o menos cómo están sus cifras de glucosa, principalmente en pacientes que usan insulina, pero como ley general no aplica. Y por ejemplo, bueno, sabemos que como lo has mencionado, hay dos tipos, ¿no? Generalmente la insulina es cuando de plano el páncreas ya no genera más y ya hay que ayudarla mucho. Pero Así por es. ejemplo, las personas, y es también una pregunta muy recurrente, ¿por qué me tengo que tomar la metformina con alimento y no sin él? Porque la metformina realmente no es un hipoglucemiante como tal, es decir, que si yo me lo tomo no me va a descender bastante la glucosa. Sí es importante consumir alimento porque puede que baje un poquito más la glucosa, pero no es tan riesgoso a diferencia de la insulina. Por ejemplo, si yo me inyecto insulina y no desayuno, voy a tener una hipoglucemia terrible y me voy a sentir muy mal, a diferencia de la metformina. Puede que yo desayune e inmediatamente después me tome la metformina para que ésta pueda actuar, porque actúa sobre la cantidad de glucosa que tengamos en sangre. Oye, ¿nos podrías contar así rapidito cuáles serían los síntomas de una hipoglucemia? Los síntomas de una hipoglucemia son muy generales. En algunas personas representan, y me han dicho que no, pues he sentido como boca muy seca, pero los generales son escalofríos, que tenga como sudoración excesiva, incluso visión borrosa, y en algunos casos las personas llegan a perder como el sentido de conciencia.
Es decir, que comienzan a desconocer a las personas, comienzan a desconocer en qué lugar están. Esos son como los cuatro principales signos de que yo voy a tener una hipoglucemia. Te menciono, algunas personas mencionan que sienten como boca seca, pero esos cuatro van a ser los principales. Perfecto. Por ejemplo, una persona que ya sabe que tiene herencia, que Ajá. hay una alta posibilidad de que pueda debutar si no cambia estilos de vida. Por Ujú. ejemplo, este tipo de personas, ¿con qué es lo ideal que comiencen? ¿Qué es lo que tú les recomiendas? ¿Ejercicio, dieta o ambas? Es ambas. Por ejemplo, si hay como cierta predisposición genética para que yo padezca diabetes, inicialmente pues sí es realizarte chequeos ya sea cada 6 meses o cada año para ir monitoreando más o menos cómo están lo que son tus cifras de glucosa y cómo está trabajando lo que es toda esa parte. En segundo lugar, pues sí, mejorar tu estilo de vida. A pesar de que a lo mejor tus resultados salga bien, no te va a exentar de que no lo padezcas. Entonces, sí tratar de consumir más vegetales de preferencia en cada tiempo de comida, moderar el consumo de frutas, limitar o evitar lo más posible el consumo de harinas refinadas, de productos que tengan exceso de azúcar, disminuir el consumo de productos con grasa saturada. ¿Y esto por qué? Porque pues la obesidad y el sobrepeso está asociado como al desarrollo de diabetes. Entonces, si yo desarrollo obesidad o sobrepeso y aparte tengo como la predisposición genética, pues es doble carga, ¿no? Entonces, el limitar eso, favorecer el consumo de cereales integrales, hidratarte con agua natural. De repente recurrimos a estas bebidas energetizantes sin aún necesitarlas, con agua natural hidratarte, todos los consejos que a lo mejor de forma general ya conocemos y desde luego realizar actividad física o mantenerte activo. A lo mejor y al inicio tú no estás acostumbrada o no realizas nada de ejercicio, pero pues puedes comenzar como a lo mejor 10 minutos, 15 minutos, van a ser muy buenos en un inicio. Posteriormente, pues tú ya puedes ir incrementándolo a llegar a lo que es lo recomendable, que son de 45 a 60 minutos al día. Y pues sí, esto realizarlo de una forma, pues sí, ya como rutina, como tu estilo de vida, justamente para prevenir lo que es diabetes. Fíjate que tocaste un tema bien interesante que la verdad yo lo vi, porque yo me la vivo en redes sociales, de esto vivo. Ujú. Entonces, de los videos que yo siempre me encuentro es la obesidad no está asociada a ninguna enfermedad, porque de alguna manera creen que los nutriólogos tenemos un problema con la obesidad y la verdad es que no, es justamente por lo que acabas de comentar. La obesidad está asociada no solamente a diabetes, sino a una gran gama de enfermedades. Entonces, si a lo mejor el nutriólogo te dice, oye, hay que hacer cambios en tu hábito de, puede ser de alimentación, de sueño, de ejercicio, incluso el estrés. No es por cualquier cosa, hay cosas de fondo y de por medio que por algo te lo está recomendando y ya vimos que por lo menos Exactamente. la diabetes es un factor. Así es, Mi perdón, sí, cerca pues del 75% de las personas con diabetes tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, yo también les digo, lo de menos es que incrementes peso, bajas. Lo que hay detrás de ese incremento de peso, ya sea de obesidad o sobrepeso, es lo preocupante. Lo de menos es que tú incrementes las consecuencias que traen ese incremento, pues es como lo que más nos preocupa a nosotros los nutriólogos y no tanto como en algún momento nos llamaban, ¿no? Los bajagorditos. Y pues no es tanto eso, sino que más que nada, pues la prevención como de enfermedades. Exactamente. Ahora sí, ¿mito o realidad? ¿Los sustos te llevan a tener diabetes? No, mito totalmente. De repente sí, a lo mejor y esa emoción puede exacerbar lo que son los síntomas o que por esa emoción yo presente una cifra de glucosa muy elevada y por eso se me diagnostique y por eso digan que el susto hizo que me diera diabetes. Cuando nosotros nos diagnostican con diabetes, probablemente 3 años antes o 5 años antes ya nosotros traíamos como cifras o irregularidades en lo que son las cifras de glucosa. Entonces es totalmente mito. Qué buena, qué buen dato. Yo en algún momento leí, sobre todo con diabetes tipo 2, que ya Ajá. llevas, o sea, cuando a ti te diagnostican es porque ya tienes tiempo atrás viviendo así. Y que es cierto que por un susto o por alguna preocupación o un nivel de estrés muy elevado, obviamente la glucosa se eleva porque está compensando tu cuerpo.
Pero si tuviste la de malas que por ahí te la tomaron y salió elevada, entonces pues te diagnostican por esa razón o tú solito te diagnosticas por esa razón. Pero hay muchas cosas de fondo por ahí, así que ojo para todos. Exactamente. Ahora, vamos a entrar en un área de la diabetes que a mí se me hace muy gentil y bonita porque estamos hablando de dos seres, estamos involucrando dos seres, y es la diabetes gestacional. Y aquí una mami que nos pregunta, si mi primer embarazo tuve diabetes gestacional, ¿me puede dar o es muy posible que me dé en mi segundo embarazo? Le puede dar, sí, solo si mantiene como el mismo estilo de vida que a lo mejor en el embarazo lo presentó. Solo así se puede presentar. Si lo recurre nuevamente a lo que hemos platicado, si se previene lo que es la parte de diabetes, controlando mediante un plan de alimentación, llevándolo con tu médico, con el nutriólogo, no se puede presentar nuevamente en tu siguiente embarazo. Excelente. O sea, pero Ujú. entonces, si no hay cambios, o sea, sí, rigurosamente, si no hay cambios de hábito y cambio de conciencia, sí lo puedes presentar. Pero si Así existe ese es. cambio, no tiene por qué presentarse. No. Perfecto. Ahora, con la misma pregunta. En el caso del bebé, que es macrosómico 4 kilos, Ujú. la mami tiene diabetes gestacional. ¿Qué posibilidades hay de que el bebé en un futuro pueda debutar con diabetes? Puede debutar de igual forma. Aquí yo siempre les digo, los niños van a ser o están siendo reflejo de nuestro estilo de vida. Y ahorita, ¿cuántos niños ya hemos visto que con diabetes, con obesidad, con sobrepeso? Entonces, están siendo como el reflejo de nuestro estilo de vida y de nuestros actos. Tener ojo ahí. Y en respecto al bebé, si obviamente van a ser con un peso muy elevado, como se suele mencionar, macrosómico, probablemente sí pueda desarrollarlo en su infancia de igual forma. Si los hábitos de alimentación del niño no son tan equilibrados o no son tan saludables, desde luego que lo va a desarrollar, pero si no, no hay ningún problema. Inicialmente porque el diabetes a lo mejor la mamá lo desarrolló en el embarazo. Habrá que ver si parte genética está como interviene en lo que es en ese desarrollo o fue meramente por lo que es su estilo de vida. Si fue su estilo de vida, por lo tanto, cuidar el estilo de vida del bebé para que no lo desarrolle en un futuro. Exacto, entonces aquí volvemos como a lo que ya había mencionado Ali. No hay alimentos prohibidos, tampoco se trata de que ya sé que tuve diabetes gestacional y tengo miedo de que mi bebé tenga diabetes, entonces le voy a prohibir todo azúcar y disminución de carbohidratos, no. El punto es balancear todo y recordar que no hay alimentos o no prohibidos y tampoco satanizarlos. Así es, Perfecto. y por ejemplo, ahí en este caso, pues algo muy importante con los niños, de repente cuando inicia lactación o cuando empezamos como a introducirle los alimentos sólidos, solemos que hay que ponerle el azúcar a su fruta, que ponerle el azúcar a no sé qué, que la sal a la verdura. Entonces, es un error muy grande. Es darle los alimentos a los bebés, a los pequeños, como son. Es decir, si voy a poner a hervir una guayabita, una manzana, así solita, sin ningún otro, que la canela, nada, para que el bebé conozca su sabor real y no comenzarlo como añadir pues este tipo de aditivos que modifiquen el sabor de los alimentos y les causen una confusión. Exacto. Y ahora que vamos a entrar en el tema, porque tenemos por aquí una preguntita sobre el síndrome de Down, Ujú, una de las cosas que nosotras las mamás se nos olvida es que las papilas gustativas del bebé no se desarrollan tan a temprana edad. ujú. Entonces no hay necesidad de como estar poniéndole ni sal ni azúcar porque pues al final de cuentas en lugar de hacerle un bien pues estamos haciendo un mal innecesario. Y ahora la Exactamente. pregunta es, ¿el niño o el pequeño con síndrome de Down tiene las mismas posibilidades que cualquier otro niño de desarrollar diabetes o debido a su condición genética tiene mayor posibilidad de desarrollarla? Debido a la condición genética, sí, en pequeños con síndrome de Down es un poquito más probable que desarrollen lo que es este diabetes, sobre todo diabetes tipo 2, por lo que es la parte, pues esta condición genética de todas las complicaciones que de repente se llegan a presentar, sí es un poquito más probable, pero se puede prevenir si su estilo de vida
no es como es saludable o es equilibrado. Son muy inteligentes, son unos angelitos preciosos. Entonces, si nosotros les enseñamos, ellos lo van a aprender muchísimo, lo van a aprender inmediatamente. Entonces, si nosotros les enseñamos como qué es como una alimentación saludable adecuadamente, ellos a lo largo de su vida lo van a realizar y desde luego que lo van a prevenir. Exactamente. Aparte que, bueno, una de las cosas que a lo mejor las mamás callamos, pero nuestros pequeños, empiezan son súper imitativos. O sea, lo que tú hagas, ellos lo van a hacer. Y es generalmente con todos los niños, pero los pequeños con síndrome de Down aprenden imitando completamente. Entonces, también si nosotros les generamos malos hábitos, para ellos va a ser una costumbre. Y por otro lado, llega una época en nuestros pequeños que son súper tercos. Entonces, es importante que les estemos fomentando hábitos desde un inicio, porque si no al rato cuesta mucho trabajo, de verdad, créanme, mucho trabajo. Y mi hija apenas va a cumplir 2 años. Imagínense cuando entren a esta etapa de los 15 y 16. Muy Sí. bien. Nos preguntan, por ejemplo, yo tengo diabetes y me gustaría saber qué es más importante, la alimentación o hacer ejercicio, porque últimamente me duele mucho mi pie y no puedo hacer mucho ejercicio. Por ejemplo, en este caso, ¿qué recomendarías? Por ejemplo, antes que de responder la pregunta, en lo que es en la parte de pacientes con diabetes, se maneja un tratamiento integral. Es por eso que pues sí hay especialistas en diabetes que van a tratar justamente a personas con diabetes, porque se trabajan 7 hábitos con ellos. Uno, pues el tratamiento farmacológico, porque hay personas que se rehúsan al tratamiento farmacológico, tanto de pastillas como de insulina, porque sienten que de repente cuando se inyectan insulina es porque ya se van a morir. Entonces, ahí trabajar como tratamiento farmacológico. El número 2, tratamiento nutricional. Estos dos van de la mano al igual que con el ejercicio. Estos tres son como de los 3 pilares fundamentales. El ejercicio va a ayudar a que también mis niveles de glucosa se estén normalizando. Otro punto que trabajamos es el monitoreo glucémico, justamente por lo que platicábamos en un momento, que de repente se monitorean como muy frecuente y pues ya después pierden la sensibilidad. Otro, pues es prevenir complicaciones, que estas 4 en conjunto nos ayuden a prevenir complicaciones futuras. El otro es pues afrontar mis retos diarios, es decir, que si yo salgo a una fiesta, que si voy de vacaciones, que si tuve hipoglucemias o hiperglucemias, ¿qué puedo hacer? Y otro, la actitud positiva, porque las emociones juegan un papel muy importante en el control de la glucosa. El simple ejemplo es, por ejemplo, cuando una persona está como en un régimen de alimentación, le digo, no hay alimentos prohibidos, no hay alimentos malos, no hay alimentos buenos. Se les antoja algo y de repente le estrés, le dije, si tú te lo comes no va a pasar nada, no es como que incrementes 10 kilos. Al contrario, o sea, eso te va a ayudar porque las emociones también intervienen bastante. Al igual lo mismo sucede con lo que es en la parte de diabetes. Las emociones pueden estar ocasionando que mis cifras de glucosa estén como elevándose, disminuyéndose, o que a lo mejor yo llevo una alimentación equilibrada y por las emociones no disminuya mi glucosa. Entonces, respondiendo a la pregunta, habrá que revisar lo que es la parte de la alimentación, cómo está haciendo su alimentación actualmente. Otro punto es verificar qué actividad de ejercicio está realizando y ver qué tratamiento farmacológico tiene. Y sobre todo, en lo que se ve en la de prevención de complicaciones, revisar lo que son los pies. De repente comenzamos a tener lesiones que son muy mínimas y no le tomamos importancia, pero en diabetes la cicatrización se da más de una forma más lenta. Y si yo no tengo un monitoreo glucémico adecuado, pues esto se va a letargar aún más. Entonces, sí es recomendable revisar los pies diario en pacientes con diabetes, diario, 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 mantener una higiene adecuada y sobre todo mantenerlos hidratados. De repente, cuando tengo una uña enterrada, si el calcetín me está lastimando, si el zapato no es el adecuado y estoy teniendo un roce, esos pequeños roces pueden ir generando una lesión y que esa lesión me ocasione una complicación más grave. Entonces, la recomendación es verificar esos 3 puntos, y qué ejercicio, cómo es su alimentación y qué tratamiento tiene,
aunado a eso, evaluar y revisar lo que son los pies. Exacto. Y aquí aumentamos una disciplina más que sería el podólogo, si no me Así equivoco, es. Ujú. para que Sí, él se encargue como de checar. ajá, y también, por ejemplo, de repente a lo mejor no hay una lesión externa, pero a lo mejor las elevaciones de glucosa me están ocasionando neuropatía, que ya es un daño en los nervios. Entonces, a lo mejor puedo no tener una lesión externa, pero internamente, por medio de los nervios, puede que yo esté sintiendo como mayor molestia. Entonces, también revisarlo con el médico general, con tu médico tratante y hacerles pruebas de sensibilidad, que es lo que también se da en consulta para ir viendo más o menos cuál es el daño. Exacto. Otro mito o realidad. ¿Los Sí, carbohidratos en la noche son más pesados que en el día? mito. Es Me lo encanta. mismo, es lo mismo. Aquí, pues justamente parte de esto es como conocer qué porciones te corresponden. Y por ejemplo, en una persona que tiene diabetes y que se inyecta insulina, el no consumir carbohidratos o el no consumir alimento es sumamente riesgoso, sobre todo si me voy a dormir porque ya no voy a percibir como un síntoma de hipoglucemia. Eso es por una parte. Entonces, sí mantener el plan de alimentación equilibrado, los carbohidratos si se comen en la noche, si se comen en la mañana, a mediodía, se van a absorber de la misma forma. Si yo mantengo un estilo de vida saludable, no va a pasar nada. Claro, los excesos siempre son malos, entonces aprender a equilibrar las porciones. Exacto. Y aquí vamos a hablar de un tema que justamente tocaste por encimita y yo creo que me gustaría mucho que lo profundicemos. Y la pregunta, más bien el comentario es así. Tengo 56 años y hace 15 años tengo diabetes. Al principio solo tomaba metformina y luego me la combinaron, pero mi glucosa no se controló. Me dieron insulina hace 6 meses y tengo miedo de perder la vista si me la pongo todos los días. ¿Hay alguna manera, si soy rigurosa, que me la puedan quitar? Ya cuando nos prescriben insulina es porque justamente el páncreas, en las células beta del páncreas se produce la insulina. Entonces, cuando a mí ya me prescriben insulina es porque estas células ya no están produciendo insulina. Al no producir esa insulina, yo me la tengo que inyectar, es decir, tengo que ayudarle a mi páncreas a darle esa insulina. Es por eso que la insulina se inyecta antes de cada como alimento para que me ayude a procesar los alimentos. Entonces, por la insulina no va a perder la vista. Puede que pierda la vista por el descontrol en las cifras de glucosa. Si yo tengo cifras de glucosa muy elevadas constantemente o estos picos de que un día tengo glucosa muy elevada y al otro día tengo glucosa baja, eso puede estar afectando lo que es la parte de los nervios y por lo tanto puede padecer neuropatía o perder lo que es la parte de vista. Entonces, pues sí, revisar como esos aspectos que de repente buscamos como muchos, ¿cómo le podría llamar? ¿Cómo escaparte de como de lo esencial? Lo básico, pues, es alimentación, tratamiento farmacológico y ejercicio. De repente, pues sí llegamos a buscar que el producto milagro, que los tés, que los jugos. Otro aspecto diferente cuando no hemos revisado inicialmente lo que es la base. Exactamente. Y aquí quiero recalcar lo que tú dices. La insulina se da de manera natural en el cuerpo. Es cierto o tengo entendido que hace muchos años la insulina no era como la tenemos hoy, que ya es prácticamente una copia humana. Así Entonces, es. creo que tenemos que empezar a perderle el miedo y aceptar que pues nuestro cuerpo ya no dio para más y ahora nos toca cuidarlo, amarlo, quererlo, procurarlo. Y si el doctor ya nos dio insulina, pues hay que ponernos la insulina como nos las indica, ni más ni menos. Exactamente, justo así. Perfecto. Ahora nos preguntan, yo tengo hipotiroidismo y hace Ajá. 6 meses que me hice mis análisis de rutina, mi glucosa salió elevada junto con mi hemoglobina glucosilada. Por lo Ujú. tanto, el doctor me dijo que dejara de comer pan, tortilla y fruta. ¿Está bien lo que me indicó? No, no está bien. Lo que te decía y lo que platicábamos en un inicio, Dani, de repente luego los doctores, los médicos llegan a satanizar todos los alimentos que tienen carbohidratos.
Pero yo les llamo, pues los carbohidratos siempre se mencionan, que es como la gasolina para para los carros, así los carbohidratos. Voy a necesitar como esa gasolina, esa energía, pues para que yo pueda funcionar. Entonces, al yo ya no consumirlo, es como, puedo utilizar otras reservas, pero voy a comenzar a tener hipoglucemias. En hipotiroidismo es, podría decirse, normal y entre comillas, que pueda desarrollar diabetes, porque pues en el hipotiroidismo todo está muy lento, el metabolismo de todo es lento, entonces puede que sea de cierta forma normal, entre comillas, que se desarrolle diabetes. Y lo digo entre comillas porque sí, el hipotiroidismo no es pretexto y pues sí es como sí puedes llevar un estilo de vida saludable. Entonces, lo que se recomienda es mantener como el estilo de vida saludable, una alimentación equilibrada, a lo mejor sí con conteo de carbohidratos, porque es como el tratamiento que se le da a las personas con hipotiroidismo, pero nada de eso de satanizar alimentos. Puede comer. Claro, las harinas refinadas no tan frecuentemente. Las frutas, puede consumir todas las frutas en las porciones que le correspondan. Y también, no sé qué dijo, tortilla también dijo. Tortilla, pan, tortilla y fruta. Y bueno, la tortilla pues de maíz, el maíz tiene muchísimas propiedades. Entonces, pues también, no es un buen consejo. Aparte que yo creo que la tortilla como buenos mexicanos, no sé en los demás países, pero por lo menos aquí es muy famosa, muy rica y en todo lo Sí, queremos porque si no, es como el chile, si no, no te sabe. justo Entonces, así. yo tengo entendido que por lo menos aquí en México, aparte de que es rica en algunas, como tú lo dices, tiene propiedades, entre ellas el calcio, también está formulada de tal manera que tenga ácido fólico, porque pues nosotros seamos sinceros, somos una población pobre, donde la desnutrición estaba a todo, o sea, al flor de piel. Entonces, ahora estamos como invirtiendo y estamos llegando al otro extremo, pero hasta Sí. donde tengo entendido todavía hoy en día se fortifican las tortillas. Entonces, yo creo que si hay un alimento que no debemos satanizar ni dejar de consumir, son las tortillas. Sí, y sobre todo porque en el maíz cuando se hace el proceso de la nixtamalización es cuando se exacerban más sus propiedades nutrimentales. Entonces, pues, y el hecho de dejar la tortilla, sí, no es como algo que tenga que estar siempre, pero sí, y lo ideal no es satanizarla. Exacto, ya dijimos, carbohidratos bien contados es la mejor Ujú. opción que tenemos. Sí. Ahora, aparte del nutriólogo, ya sabemos que tenemos médico de cabecera y ahora nutriólogo. ¿Qué otras disciplinas tengo que visitar si ya sé que debuté con diabetes? Yo recomendaría acudir con psicólogo y con odontólogo. Psicólogo porque de repente no llegamos a aceptar bien que tengo diabetes o cómo es el tratamiento, todo este proceso de aceptación para conocer lo que son esta patología. Y con el odontólogo, pues bueno, no es como meramente de lo que es la parte de diabetes, pero pues como para una revisión bucal para evitar como complicaciones bucales. Y también con un podólogo, como tú lo mencionas, de repente no sabemos cómo cortar las uñas, no sabemos cómo son los cuidados que deben tener nuestros pies y es algo, como ya mencioné, muy importante de tener en consideración. Entonces, esos especialistas extras yo sugeriría acudir. Exacto. Y fíjate que es una disciplina que no todos mencionan y que tienes mucha razón, es bien importante el odontólogo, porque obviamente también puede existir durante el proceso de diabetes una descompensación donde incluya la dentadura. Entonces, a veces es lo que más llegamos a descuidar, lo que no le prestamos atención y pues es la presentación de nuestro bello rostro. Entonces, creo que Sí, todos debemos de cuidarlo, debemos de atenderlo, porque muchas de las enfermedades también nacen a partir de la boca y muchas de las complicaciones nacen a partir de la boca. Y como bien hay así un es. dicho por ahí que dice, nadie se ha muerto de diabetes, pero todos o los que la mayor cantidad de porcentaje de muertes que tiene una persona con diabetes es por las complicaciones mal atendidas. Así Entonces, es.
Mira, justo algo Aquí. aquí, nuestra odontóloga favorita dijo, los pacientes con diabetes tienden a padecer de infecciones constantes en boca, sobre todo en encías y hueso, justamente como lo mencionamos. Por las cifras elevadas de glucosa van a tender muchísimo a estas complicaciones. Entonces, si quieren un odontólogo, Lali Aquí ya Gutiérrez tenemos es uno. la elección. Y mira, y si no me equivoco, a ver, déjame ver su foto. Sí, Es Lali fue una la de mis misma de la mejores secundaria. amigas cuando yo estaba muy chiquitita. ¿Qué teníamos en la primaria? Y la verdad es que yo sí tengo que decir que soy de las mujeres más orgullosas de los amigos que tuvo porque han crecido tanto. O sea, escucharte ahorita en este momento es para mí como, no manches, qué padrísimo. Y de repente igual la Tlali que me han contado que es muy buena, digo, ay, qué orgullo tenerlas ustedes, las quiero demasiado. La Aunque ya mejor. no nos hemos frecuentado tanto, la verdad es que escuchar toda la sabiduría que ustedes nos pueden aportar para mí es maravilloso. Pero ya, porque si no, aquí nos vamos a poner sentimentales. Oye, ¿qué Poquito. opinas? Sí, ¿qué opinas sobre los test que se ocupan para quitar la diabetes? No hay test que ayuden a quitar diabetes. Diabetes, desafortunadamente, es una enfermedad que no tiene cura y que es crónico-degenerativa. Es decir, que es una enfermedad que voy a tener para siempre. No es como una gripa de que ahorita tengo gripa, me tomo una pastillita, tengo reposo y ya mañana ya no tengo. No, diabetes es para siempre y degenerativa quiere decir que poco a poco esta enfermedad va a ir progresando. Depende de mí las acciones que tome para que esta no tenga tantas complicaciones y aminore lo que son los estragos. Entonces, eso de que les venden el té de canela, el té de moringa, el té de Moringa. todo, es falso, totalmente falso. Sí, y fíjate que yo creo que aquí entra otra parte que platicabas, ¿no? De acudir con el psicólogo. Recordemos que esta parte de ir con el psicólogo no es porque tengamos un problema mental o algo así, no. Todos No. necesitamos una salud y más cuando nos vemos en esa pérdida de la salud. Entonces, yo creo que esto de estar buscando remedios, opciones y demás es precisamente como ya lo habías mencionado, porque estamos en una fase del duelo que no queremos brincar o que todavía nuestro cuerpo no es capaz de asimilar y está bien. Lo importante es no quedarse en esa parte, sino dar el paso siguiente, buscar el tratamiento, buscar el apoyo, darle el peso a las personas específicas, en este caso, una persona, un psicólogo de tu mayor confianza, donde tú puedas de cierta manera escuchar y ser escuchado para que no escuches consejos que más que un bien te van a llevar a una gran pérdida. O sea, si de por sí ahorita a lo mejor tus niveles de glucosa no están tan padres, por el té milagroso puede que no estén peor. Entonces, mejor los especialistas en el área. Justo así. Ahora dice, ¡ay! Esta está buenísima. Dice, me recomendaron ir con un nutricionista y me Ajá. dio, que dudo mucho, pero dice, y me dio una dieta de jugos. En la mañana era un jugo verde, en la tarde era una comida ligera con proteína y un jugo de guayaba con limón. Y en la noche igual comida ligera con proteína y verdura y mi jugo de papaya con limón y nuez. Pero mi glucosa no se controló, aunque comía poco. ¿Qué fue lo que pasó? Volvemos a lo mismo. Conteo de carbohidratos. Uno, primero quisiera aclarar esto. Los jugos verdes en sus porciones adecuadas, con alimentos adecuados, es decir, que no tenga el jugo de la fruta, en este caso que sea de naranja o que sea el extracto de la fruta, está bien. Si es la fruta entera, si es así todo entero, está bien. Si es el jugo, no está tan bien. Punto número 2. Recomiendo prepararlos en casa. Punto 3. Los jugos verdes son y solo sirven para añadir más vegetales a nuestra dieta. Para eso sirven. No funcionan que como detox ni nada de eso. Para eso tenemos pues el riñón y el hígado, ¿no? Entonces, ¿por qué no le bajó la glucosa o por qué no se está controlando su glucosa? Pues porque todos los jugos llevan alguna fruta probablemente. Tenemos ahí verificar las cantidades de la fruta que le está agregando.
cuántas porciones de frutas está comiendo al día, que no está haciendo suficientes comidas, que solo al parecer a lo mejor solo son carbohidratos de fácil asimilación. Seguramente se está quedando con muchísima hambre, está interviniendo la parte emocional que está ocasionando que esas cifras de glucosa tampoco disminuyan. Entonces, no es una alimentación ideal porque nosotros nos damos cuenta cuando una alimentación es saludable o que me va a hacer un bien, es porque yo puedo llevarla a largo plazo, que puede formar como un estilo de vida para siempre. Entonces, pensar, solamente que se ponga a pensar, si puede llevar toda su vida consumiendo jugos, consumiendo pues cenas muy ligeras, como lo decía, adelante, pero sus cifras de glucosa no están disminuyendo y puede tener complicaciones. Entonces, solamente puedes tener ojo ahí, consultarlo con otro especialista, acudir con otro nutriólogo, pues para ver qué se puede realizar o qué cambios son pertinentes para ella. Porque Exacto. cabe resaltar y recordar que pues todo tratamiento es individualizado, así sea de una persona con diabetes o una persona sin diabetes, una persona con cualquier enfermedad o que no tenga enfermedad, todo tratamiento es individualizado. Entonces, pues no le podría decir tantas porciones de fruta, tantas porciones de cereales, tantas porciones de proteína, porque pues no conozco como todo el entorno. Entonces, todo es individual y pues sí trátalo como con un especialista. Exacto. Yo creo que aquí es donde los nutriólogos nos encontramos con la piedrita en el zapato, porque, por ejemplo, ella dice un nutricionista. Ahora, nosotros tenemos que tener un buen criterio de saber qué es lo que realmente un nutriólogo hace. Porque no es Ujú. como que llego, le digo que tengo y me da una hoja que sacó de su cajón y toma, esta es tu dieta, que no tiene porciones, que no tiene pies ni cabezas, que está llena de jugos, que tiene muy poquito alimento y ni te pregunta tu peso, tu talla, tu composición corporal, Ni tus no te hace... gustos. Exacto, no está tomando en cuenta ni los hábitos que tú tienes generalmente, ¿no? Y te cambia totalmente la dieta y efectivamente no te quedas con hambre. Entonces, es ahí donde a nosotros nos juzgan de, es que nos quitan todo, es que son, ¿cómo? Hay una frase que utilizan queriendo decir como que los matamos de hambre y todo mal. Entonces, yo creo que ahí es donde están los focos rojos y decir, ¿sabes qué? Es que aquí no es, porque un nutriólogo nunca va a hacer eso, te va a dar lo suficiente, lo necesario, y tú le acabas de decir, para ti, no para tu primo, ni para tu hermano, es más, ni para tus hijos, para ti. Y entonces, si quieres llevar Exacto. la dieta de manera familiar, entonces el nutriólogo te va a decir, oye, pues necesito conocer a tu familia para también saber qué onda con ellos. Y no va a Ujú. agarrar y toma, esto también es para ellos, ¿por qué no? Entonces yo creo que Ujú. ahí está un excelente tip para identificar que la persona con la que estás acudiendo realmente es un profesional de la salud. Y bueno, si lo fuera, de todos modos, hacer eso no es correcto. No, no es lo más correcto. Igual, ¿quién somos nosotros para quemar otros colegas? Pero pues ese tratamiento para esa condición, pues no suena a ser el más ideal. Exactamente. Y bueno, aquí tenemos otro pequeñito con síndrome de Down. Ajá. Dice, mi niño tiene 15 años, tiene Ujú. síndrome de Down y en su control anual salió elevada su glucosa. Veo que él hace bien ejercicio y que come más o menos bien. Pero en este caso, que hay un control de ejercicio y la comida, de acuerdo a lo que dice la mami, está bien, entonces, ¿qué medidas puede tomar con él? Pues ahí, de entrada, sí, acudir con un nutriólogo para que le diga exactamente a lo mejor cuáles son los pequeños errores o cuál es lo que está fallando para pues el control de la glucosa. Y en segundo, pues que ese mismo nutriólogo le dé las porciones adecuadas, señaladas para el pequeño y pues que se pongan en práctica. Evaluarlo, considerar a lo mejor un mes, 20 días para ver cómo está evolucionando con ese nuevo plan de alimentación y también considerarlo con el médico para ver si el tratamiento farmacológico es el más ideal o a lo mejor ya necesita otro medicamento, tipo de tratamiento para que esas glucosas o esas cifras de glucosa se estén normalizando. Exacto. Excelente. Entonces, aquí también hay otra cosa que tenemos que entender todos, y es que es normal para quién.
normal para ti o realmente normal, adecuado, equilibrado, Ujú. higiénico, o sea, normal para quién. Entonces hay Exacto. que siempre recordar eso, ¿no? Y muy Ujú. bien, ahora sí vamos a ir con la encuesta, que ya te había comentado que habíamos hecho una encuesta acerca de qué les gustaría que nuestra nutrióloga Ujú. nos explicara, si la lectura de etiquetas o hablar de sustitutos de azúcar. Y pues sustitutos, los mejores sustitutos de azúcar fue lo que ganó. Entonces, platícanos un poquito acerca de qué son los sustitutos, cómo podemos ocuparlos y cuál consideras que puede ser el mejor. Ok, se llaman sustitutos de azúcar o edulcorantes. De forma personal, yo recomiendo consumirlos únicamente pues como para esta transición en que se deja el azúcar. No lo recomiendo tanto como un estilo de vida o como que yo lo consuma a diario. El punto, recordemos, es de disminuir las cantidades de azúcar, más no mantener las mismas cantidades de azúcar o de dulzor. Entonces, lo recomiendo para esta transición. Sin embargo, pues yo comprendo que somos humanos y que a lo mejor por nuestro estilo de vida de repente se nos va a antojar como algo dulce, algo, un postrecito muy rico. Entonces, a lo mejor para esos casos se puede recurrir a lo que son los edulcorantes o sustitutos de azúcar. Y existen dos tipos de edulcorantes, los calóricos y los no calóricos. Los calóricos quiere decir que tienen poquitas calorías o casi nada. Y ahorita se conocen tres, que es el manitol, el sorbitol y el xilitol. En estos se reconocen que no son calóricos porque no utilizan insulina pues para poder metabolizarse. Sin en cambio, su absorción es más lenta. Al ser más lenta, pues puede ocasionarme problemas de distensión, inflamación y malestar abdominal. De estos, pues se recomienda no consumir más de 50 miligramos diarios. Entonces, también tener ojo ahí. Y de estos tres, el que más se recomienda es el xilitol, que es a lo mejor el que de repente luego llegamos a encontrar en bastantes bebidas bajas en azúcar o bebidas light. Y entramos a los no calóricos. Y estos, es decir, no nos van a aportar calorías porque pues estos se van a excretar, es decir, no van a pasar por un metabolismo. Como entran, pues van a salir, ¿no? Se conocen como seis, más de seis edulcorantes más o menos. Exactamente no se sabe cómo cuáles son las repercusiones. Sin embargo, hay estudios en animales y incluso en unos países algunos no están permitidos. Tenemos lo que es la sacarina de sodio, tenemos el ciclamato, el aspartame de potasio, no, el aspartame, el acesulfame de potasio, que ese lo encontramos más en lo que son las bebidas de refresco. Tenemos la sucralosa, el stevia, el neotamo, el fruto del monje y el advantame. Casi todos están aprobados por la FDA. Sin embargo, por ejemplo, la sacarina de sodio no se recomienda en mamás embarazadas porque se han visto complicaciones durante el embarazo. Hay algunos que se pueden utilizar de forma cruda, por así decirlo, y hay otros que se prestan como para postres o para cocción. Y esto porque en la cocción tienden a descomponerse. Hay otros que me van a dejar este sabor amargoso que se llama resabio. Entonces también ahí como estar como checando todas esas veces. La mayoría nos endulzan de unas 30 a 300 veces más que el azúcar, ¿no? Es decir, que con poquita cantidad que yo utilice me va a endulzar muchísimo. De todos estos edulcorantes que yo mencioné, los que yo podría recomendarles más es el stevia y el fruto del monje. Sin embargo, el fruto del monje es muy caro y ese se presta como para todas las preparaciones, pero es muy caro, muy caro. Entonces, el que podemos utilizar es el stevia, que es de una forma más natural. Este está aprobado por la FDA, se puede utilizar para la preparación de postres y demás. De forma general, no el hecho de que mi producto sea light o sea bajo en azúcar significa que va a ser lo más saludable. Ahorita con el nuevo etiquetado que está aquí en México,
puede ser una guía para que nosotros podamos seleccionar ciertos productos. Nos mencionan como de exceso de grasas saturadas, exceso de azúcar, exceso de sodio. Entonces pueden ser una guía para que yo pueda seleccionar productos. Sin embargo, los primeros 5 ingredientes que tenga mi producto son los que van a tener en mayor cantidad. Es decir, que si a mí me están vendiendo un que es harina de avena, por ejemplo. No y el primer ingrediente dice harina de salvado de trigo, lo menos que me están vendiendo es harina de avena. Leer siempre, tener esa, como comenzar a tener esa cultura de leer el etiquetado, leer los primeros 5 ingredientes, que los primeros 5 ingredientes coincidan con el producto que me están vendiendo. Eso es como un consejo que yo les daría y pues de preferencia no consumir tantos edulcorantes, sobre todo con los pequeños, porque con los pequeños llegamos a causar esta como confusión, que es lo que mencionábamos. Ellos a lo mejor, si yo lo estoy acostumbrando a que pruebe los sabores normales, los sabores naturales de los alimentos, pues él va a conocer eso. Si yo le muestro es que los refrescos deben siempre estar dulces, que las frutas siempre deben ir acompañadas con más azúcar, desde luego que el pequeño se va a ir acostumbrando. Sin embargo, si yo le comienzo a decir pues te puedes tomar este refresco de dieta o esto como con aditivo de azúcar, yo voy a causar cierta confusión en su cabecita, cierta confusión en su paladar. Y lejos de eso, pues se han visto como repercusiones, estudios en los que no se recomiendan darles aditivos a los pequeños justamente por esta situación de que le estoy causando como mucha confusión. Hay un aditivo que es el ciclamato. Este sí está prohibido incluso en Estados Unidos y en Japón. Entonces, tener cuidado con este edulcorante, el ciclamato, no está, este se utiliza mucho para cocinar. Entonces, ver qué productos a lo mejor de repostería lo tienen y pues de preferencia no consumirlo porque pues se ha visto, repito, en estudios de animales que tienen mayores complicaciones, pero pues en estudio en humanos aún no se sabe algo consistente. Y pues a lo mejor también se preguntarán como cuál es la porción, cuánto debo estar consumiendo. Y dependiendo las cantidades se van a señalar dependiendo del peso. Entonces, más o menos rondan entre 1 gramo, 2 gramos máximo por día de estos edulcorantes. Entonces, también no abusar de esto porque luego de repente no consumo nada y no consumo nada de azúcar, pero estoy comiendo como 20 sobrecitos de edulcorante, ¿no? Entonces, pues solamente lo que les decía en un inicio, esto es como la transición en que yo dejo el consumo de azúcares añadidas. Exacto. Por ejemplo, tocaste un tema acerca de la lectura de etiquetados, que es en la lista de ingredientes, el que esté primero es el que más tiene. Y fíjate que no solamente en las Ajá. cuestiones del azúcar, o sea, yo en las cuestiones de enfermedad celíaca, que es un poco más común en niños con síndrome de Down, resulta que la mamá Ujú. compra un producto free, libre de trigo y todas estas cosas, y el niño se enfermó, ¿no? Pero ¿cómo? Y es donde tú le explicas, ¿no? Es que hay que leer porque muchas veces es mera mercadotecnia del producto, como la Ujú. famosa stevia, que realmente es como 80% azúcar y el 40% stevia y stevia quién sabe de qué tipo. Entonces, Ajá. eso de la lectura de etiquetas también es muy importante. Pero ustedes no la eligieron, así que ahora se aguantan. Y muy bien, Ade. Pues vamos a ir Sí, terminando porque claro. ya nos van a dar las 8 y aquí ya Sí, alguien anda seguimos. reclamando. Pero no me quiero ir sin antes hacerte una última pregunta. Y esto va Sí, un poquito más relacionado a una cuestión personal. Y me gustaría mucho que nos pudieras contar en poquitas palabras qué fue eso que te motivó al día de hoy ser un nutriólogo que le gusta especializarse en personas con diabetes. pues de inicio, como todos, ¿no? Creo, me apasiona mucho como ayudar a las personas, como esta alma caritativa o esta alma de querer ayudar a las personas me llama muchísimo, me apasiona bastante ayudar a las personas. Ese fue como el paso que me ayudó a estudiar nutrición. Estudiar diabetes
pues las altas cifras de la preocupación por el elevado número de casos de diabetes que tenemos en México y justamente como la confusión de familiares muy cercanos que tienen diabetes y decir qué puedo comer, qué no puedo comer, qué tengo que hacer si tengo esto. Entonces, como el desconocimiento por no saber, por cómo actuar, me llevó a estudiar el diplomado en educador en diabetes. Repito, es como un anexo a la carrera que me está llenando demasiado. Entonces, ayudar a las personas, ver su proceso, me apasiona bastante. Entonces, pues eso me llevó, Dani. Qué bonito. Pues muchas gracias, Ale, nuevamente por haber aceptado esta invitación, sobre todo porque sabemos que pues es tu tiempo y el hecho que nos los regales, la verdad es que para mí vale mucho, porque son conocimientos que no cualquiera te da y tampoco no cualquiera se anima a tenerlos. Yo de los Exacto. nutriólogos que conozco, hay muy poquitos que deciden como irse por esta rama, porque hay muchas otras y está bien, ese es el punto, ¿no? De podernos ayudar desde nuestras distintas perspectivas. Ujú. Entonces, te agradezco muchísimo, me encanta tenerte, me Al encanta contrario. escucharte, me encanta aprender, porque obviamente, como se sacó de decir, aunque somos nutriólogos del mismo ramo, no todos sabemos todo y aprender de otros es Ujú. muy bonito y vale la pena. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad me encantó todo lo que nos dijiste. Espero que todos aprendamos muchísimo y perdemos, más bien, vamos a perder ese miedo a los alimentos, a dejar de satanizar y dejar de escuchar contenido que no tiene ningún sustento científico, porque como ya vieron, hay personas que le dedican muchos años a estudiar esto para podernos compartir. Entonces vamos a tomar estos consejos en cuenta y vamos a hacer esa transición en nuestros hábitos de alimentación. Y bueno, pues ahora sí Exactamente. terminamos y concluimos. Muchas, muchas gracias. Y recuerden que el Al próximo contrario, viernes Dani. vamos a Muchas platicar un gracias a poquito. ti. Disfruté bastante esta charla y pues sigo a sus órdenes. Cualquier duda, siéntanse con la libertad de poder preguntar. Sí, por favor. Ale, ¿dónde te podemos Ujú. encontrar? En Instagram, en Nutrióloga LMN. Ahorita pues te paso el perfil. Bueno, creo que ya me has estado etiquetando, entonces ahí me pueden encontrar. Si ya después creo otra red social, ya te estaré avisando, Dani. Perfecto. Entonces, próximo viernes también vamos a platicar del área de la nutrición, pero ahora enfocada en el área de oncología. No se lo pierdan y por favor vean este live desde el principio. Se los voy a dejar en nuestras historias y por aquí en el reel. Entonces, nos vemos. Muchas gracias, Ali. Gracias, Dani. Gracias a Bye. ti. Un placer. Bye.